Buenas tardes. Les damos la bienvenida al área de capacitación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. En el día de hoy les presentamos el lanzamiento del libro Mujeres y sus derechos en la Argentina. Se encuentra con nosotros la señora presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la doctora Aida Tarditi, quien dirigirá a ustedes unas palabras. Buenas tardes, doctora Tarditi, y bienvenida. Buenas tardes. La verdad que para la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina es un privilegio haber sido elegidas para hacer la presentación de esta obra, Mujeres y sus derechos en Argentina, una revisión en el contexto nacional e internacional, de Editorial La Ley Thomson Reuters. La obra ha sido dirigida por la doctora Silvia Palacio de Caeiro, socia de AMJA, y también autora de muchos de los capítulos, en colaboración a otras autoras junto a María Palacio, María de los Ángeles Palacio de Arato, María Laura Palacio, Tomasita González del Pino y María Victoria Caeiro Palacio. Como ustedes se darán cuenta, son una familia con unos lazos, además de hermandad y de hijas y de sobrinas, tiene realmente unos lazos intelectuales formidables. María Victoria Caeiro Palacio ha sido la coordinadora de esta obra. La obra es monumental. Son 2 tomos con 9 capítulos cada uno, y uno puede hacerse esas preguntas retóricas de ¿por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria una obra que en este caso ha sido escrita por mujeres, pero está destinada no solo, desde luego, a las mujeres? ¿Por qué es necesaria? Yo puedo contestar con las palabras de María Luisa Femenías en el prólogo, que ella dice que tiene la confianza en que esta obra se constituya en una herramienta de consulta que conmueva lo que llama etos anacrónico. ¿Qué es este etos anacrónico? Es una persistencia de conceptos, preconceptos, creencias, principalmente sobre la minusvalía de las mujeres. Así que una filósofa considere que esta obra es una herramienta de consulta para conmover lo que conocemos, este etos anacrónico, me parece una mirada sumamente importante y especial. Sobre todo porque, como lo destaca María Luisa Femenía, nuestro país participa de una región en donde existe una gran distancia entre el reconocimiento de los derechos y su efectividad. Pero yo diría algo más, todavía hay un gran desconocimiento sobre los derechos de las mujeres. ¿Por qué es necesaria? Ahora vamos a contestar con las palabras de la directora. Con las palabras de la directora de la obra, que dice que esta obra es necesaria porque tiene que tratarse los derechos de las mujeres en forma diferenciada y autónoma de los derechos de los varones. Y por eso es necesaria la revisión de esos derechos, la contextualización de libertades, declaraciones, derechos y garantías de las mujeres, tanto tiempo oculta. ¿Y por qué es necesaria? Ahí voy a contestar yo, que he visto el índice con atención de cada uno de los capítulos, y yo tengo que responder que la vastedad de la temática hace imposible, o por lo menos terriblemente dificultoso, que una persona en forma individual pueda acceder a todos esos planos para conocer los instrumentos disponibles en el sistema internacional,
en el sistema interamericano, en el país y en las provincias, que pueda acceder al plano también de la filosofía, al plano del lenguaje, acerca de las temáticas relevantes para los derechos de las mujeres. La obra permitirá conocer los instrumentos a través de lo que uno dice y las temáticas, a través de lo que uno piensa como una recopilación inteligente, guiada, trabajada, con referencias precisas a los contenidos más relevantes. A mí me impresionó particularmente también el tema de los derechos sexuales y reproductivos. La vastedad de contenido de esa temática y la necesidad, digamos, de que en cualquiera de estos temas uno tenga, bueno, antes, si yo quiero investigar sobre esto, voy a partir de aquí. Ya tengo algo que me permite, digamos, saber en qué territorio estoy, en qué contextualización estoy. Bueno, mis sinceras felicitaciones a la directora, que recuerdo que yo quería retenerla, quería que no se jubile, le insistía, Silvia, quédate un tiempo más, y ella me decía que tenía una tarea, que le esperaba, que ya se tenía que ir porque le esperaba una tarea académica importante, una tarea que le iba a insumir tiempo, pero yo jamás me pensé que era semejante tarea académica a la que la esperaba. Bueno, felicitaciones a la directora, a las autoras, y también felicitaciones a la editorial, porque es un tiempo muy difícil y realmente el compromiso de la editorial para lanzar una obra de 2 tomos, que todos sabemos que a veces las editoriales odian los 2 tomos, bueno, y sin embargo acá tenemos una editorial que se lanzó a una obra importante de 2 tomos en una época difícil, entonces también una felicitación a la ley Thomson Reuters. Con estas palabras concluyo el mensaje de apertura y las invito a leer esta publicación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Tarditi, por sus palabras. A seguir, tomará la palabra la moderadora de esta actividad, la señora vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la doctora Marta Elia Altave de Lertora. Bienvenida, doctora Altave de Lertora. Bueno, gracias Marina, buenas tardes a todos, buenas tardes a las autoras, a Silvia, la coordinadora y autora de varios capítulos, a Ida, a todas las presentes, y la verdad que es un gusto presentar esta obra. Ahora vamos a seguir hablando de la obra, la doctora Gabriela Ábalos, a quien voy a presentar en este momento, y después voy a dirigirme unas palabras yo. Así que voy a presentar a María Gabriela Ábalos, que es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial, profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, y magistrada del Tribunal de Gestión Judicial asociada en lo tributario de Mendoza. Tiene la palabra la doctora María Gabriela Ábalos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Marta por la presentación. Muchas gracias a las autoras por permitirme darme este lujo de leer la obra y de ahora invitarlos al recorrido de su presentación. Muchas gracias a AMJA, que también soy parte, por movilizar en todas las que nos interesan los temas en relación a las mujeres,
movilizarnos siempre a estudiar un poco más, a aprender, a divulgar. Y bueno, esta obra realmente es un lujo para AMJA y es un placer para todos los que nos interesan los temas de las mujeres. Les cuento que esta obra nos ofrece 2 tomos, frondosos tomos, con 1400 páginas, divididas en 19 capítulos, que nos muestra la obra de 6 mujeres que, como bien introdujo Aida Tarditi, supone un abanico familiar riquísimo. Pero claro, tengo que destacar que el pilar de esta obra fundamental es Silvia Palacio, porque saben que de los 19 capítulos que esta obra nos presenta, hay 16 que son de Silvia. Les diría que es un poco el alma mater de esta obra y que permite en sus capítulos mostrarnos una riqueza en el abordaje de la temática muy particular. Pero también es importantísimo cómo se suman otras voces. Por supuesto, de la coordinadora, de María Victoria Caeiro, y luego las voces puntuales de la mano de sus propias especialidades, de Marta Palacio, de Ángeles, de Tomasita González del Pino, de Laura Palacio. Fíjense que cada una desde su especialidad, desde el derecho laboral, desde el derecho previsional, desde la filosofía, cada una nos va aportando y va enriqueciendo algún aspecto puntual de la obra. En este recorrido que les quiero mostrar, no se pierdan el prólogo de la obra, porque María Luisa Femenías realmente en el prólogo nos despierta a un mundo del derecho de las mujeres con una dimensión global. Fíjense que María Luisa merece un comentario especial. En resumidas pinceladas, estamos en presencia de una filósofa especialista en temas de género, académica, investigadora, escritora, que tiene una carrera docente en la Universidad de La Plata y en universidades del mundo, premio CONEX del 2016, profesora de grado, de posgrado, impulsora de importantísimas carreras como la especialización en educación, género y sexualidad de la Universidad Nacional de La Plata, pero también inspira el camino en torno a lo que implica la investigación en estos temas. Es coeditora, por ejemplo, de la revista Mora, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es decir, el prólogo de María Luisa Femenías ya supone de por sí una invitación a adentrarnos en esta obra. Fíjense que junto con este prólogo y con las palabras preliminares de presentación de Silvia Palacio, vamos a encontrar el diagnóstico que de alguna manera inspira esta obra, el diagnóstico de desigualdades estructurales, el diagnóstico que supone tener clara conciencia de la necesidad de esta obra y de la imperiosa lectura que todos aquellos interesados en estos temas tenemos que darle, porque ambas describen, cada una con sus perfiles y con sus matices, la necesidad de un abordaje sistémico del tema de las mujeres, no solamente en relación con los distintos tipos de violencia, sino también con la clara conciencia del cambio estructural que merece el abordaje de estos temas. Por ello les digo que tanto el prólogo como las palabras iniciales son de por sí, les diría, una pieza clave en esta obra. Luego les cuento el recorrido en términos de los distintos capítulos, porque creo que cuando escuchen de alguna forma el abordaje de los capítulos van a encontrar la riqueza de la obra potenciada en estos 19 capítulos. Fíjense, el primer tomo con 9 capítulos los podría dividir, y este recorrido es propio, en una primera parte que aborda las grandes problemáticas de las mujeres, género, diversidad, perspectivas, desde los derechos y por supuesto en clave filosófica. Una segunda parte de esto, dentro de este primer tomo, lo que se refiere a la internacionalización de los derechos de las mujeres, desde una visión universal y por supuesto desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este abordaje inicial es fundamental porque nos permite tener una perspectiva global de lo que supone el derecho de las mujeres en el siglo XXI, pero también en toda su trayectoria y su evolución histórica.
Luego, dentro de este tomo, otro eje temático fundamental es la igualdad. La igualdad teniendo en cuenta todos los matices constitucionales que en el derecho argentino encontramos, con el abordaje de la reforma de 1994, con el abordaje del derecho internacional de los derechos humanos, con el abordaje y la concreción en la legislación argentina propiamente dicha, donde vamos a encontrar a la ley Micaela como uno de los pilares en toda esta estructuración, donde la educación es una herramienta clave para este cambio estructural que la obra persigue. Y fíjense las perlas de este primer tomo, porque no solamente nos vamos a quedar con estos aspectos que les he mencionado, sino que hay un tratamiento puntual a la mujer y la salud, la mujer y el medio ambiente, y la mujer y la participación política. Fíjense entonces cómo ya en este primer tomo, además de estos aspectos del derecho internacional, de la constitucionalización en el derecho argentino, ya empezamos en la obra a advertir cuestiones puntuales que tienen que ver con salud, medio ambiente, participación política. Fíjense que este último capítulo de participación política sirve de enlace con el tomo 2, porque el segundo tomo, que tiene 10 capítulos, continúa en este capítulo 10 con los temas de participación política. En un caso, en el abordaje desde el punto de vista de la legislación nacional, en lo que tiene que ver con la participación política, en lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, en relación a varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios, y en el capítulo 10 este enlace con el segundo tomo que tiene que ver con los sistemas electorales en las provincias. Fíjense qué rico en un país federal como el nuestro llevar a cabo todo este abordaje de la participación de las mujeres, pero no solamente en un plano nacional, sino en los distintos planos que conforman nuestra federación. Claro, de la mano de este tratamiento desde lo político público, tiene que venir, como viene en la obra, el tratamiento de los derechos de las mujeres en el derecho privado. Y entonces se nos va a abrir el Código de Delez-Arfiel y, por supuesto, a partir del 2015, el nuevo Código Civil y Comercial, porque esta perspectiva de la ubicación, del rol de las mujeres y la evolución que esto ha tenido, merecían, obviamente, en esta obra, estos dos capítulos tan medulosos que suponen la introducción al derecho privado. Luego la obra continúa en este tomo segundo con el análisis de las mujeres en el derecho laboral, y acá viene nuevamente la presencia de las coautoras que van aportando sus especialidades. Entonces vamos a ver que en lo laboral, como antes fue en lo filosófico, como después será lo previsional, aparecen esos perfiles puntuales bien elegidos de las coautoras para volcar sus saberes en este abordaje. De la misma forma, las mujeres en el derecho previsional, y los últimos capítulos de esta obra también tocan un tema clave en el derecho de las mujeres y el acceso a la justicia, las mujeres y la tutela judicial efectiva, las mujeres y la protección institucional. Fíjense que es fundamental este abordaje institucional que supone visualizar las garantías constitucionales, las garantías de acceso a la justicia y cómo el análisis de las mujeres en este contexto merece un tratamiento puntual para visualizar las situaciones de dificultades. De la mano, el lenguaje jurídico. El lenguaje claro que hoy está tan en boga en los ámbitos judiciales, en los ámbitos legislativos, en los ámbitos estatales, también es tratado específicamente. O sea, las mujeres y la necesidad del lenguaje jurídico claro, inclusivo, no sexista, donde se potencian sus derechos también a partir del uso del lenguaje. De la mano, terminando ya este tomo segundo, las mujeres y su lucha contra la corrupción, para finalizar, por supuesto, con las mujeres y la pandemia del COVID-19. Seguramente cuando la obra comenzó a estar en el ideario de esta familia, liderado por Silvia, no estaba la presencia de la pandemia, seguramente sí de las emergencias que en la Argentina hemos tenido varios modelos, pero indudablemente la pandemia del COVID, que comienza en marzo del 2020, le generó un último capítulo, porque indudablemente tenía que ser tratado también. Fíjense que para terminar y ajustarme a los minutos que me corresponden, esta obra
es de consulta obligada para todos aquellos que analicemos aspectos que tengan que ver con la igualdad, que tengan que ver con la no discriminación, que tengan que ver puntualmente con las mujeres, pero no solo en el derecho argentino, en el derecho público provincial, en el derecho internacional. Y quiero terminar con un aspecto clave: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el 2030. Esta obra viene como anillo al dedo a este objetivo. Fíjense que en el objetivo 5 se plantea la necesidad de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Fíjense que se hace foco en la igualdad de género como derecho fundamental, por supuesto, pero además fundamento esencial para los demás derechos y para la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y si nos fijamos en las metas de ese objetivo 5, la meta 5C nos dice aprobar y fortalecer políticas acertadas, leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en todos los niveles. Y me quiero detener en políticas públicas. Creo que la construcción y fortalecimiento de los derechos de las mujeres merecen políticas públicas traducidas en legislación, traducidas en estos cambios estructurales que buscamos a mediano, corto y largo plazo, donde esta obra es clave. Esta obra se transforma, en mi opinión, en una herramienta para las políticas públicas en todos los niveles de nuestro Estado federal. A partir de esta obra, por lo menos personalmente, siento que la Argentina, siento que estas mujeres que nos brindan esta obra al mundo jurídico argentino están poniendo un gran granito de arena en la construcción de ese objetivo del 2030. Mis felicitaciones a las autoras, realmente es un honor estar en esta presentación y hago votos para que este esfuerzo tan importante se siga viendo en los frutos, no solamente de nuestros estudiantes, no solamente de nuestros profesores en el ámbito académico, sino que arribe al ámbito de las políticas públicas, porque a partir de esta obra tenemos en la Argentina, en las provincias, en los municipios, en la ciudad autónoma, una herramienta concreta para movilizar políticas públicas de cambio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ábalos, muy amable. Marina. Muchísimas gracias, doctora Ábalos. Simplemente quería pasarle nuevamente la palabra a usted, doctora, así que sigue usted. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora me toca a mí hacer la presentación. Gracias, Silvia, gracias por permitirme estar acá y poder hacer la presentación de esta obra. Ya las dos doctoras, tanto la doctora Tarditi como la doctora María Gabriela Ábalos, que me precedieron en la palabra, hicieron un raconto importante de la obra. Yo quiero resaltar el valor, el enorme valor que tiene esta obra, que como se dijo tiene 2 tomos, en cuanto al contenido que va a ser muy útil para abordar diferentes temáticas. Es decir, es muy bueno que en un texto de 2 tomos, donde prolijamente se han tratado todos los temas, porque me voy a permitir decir algunas cuestiones, además de ese prólogo maravilloso de Femenía, después que se hable de perspectiva de género, la transversalidad, la interseccionalidad, el sexismo. Yo quiero decir que esto que voy a leer lo hago porque creo que esta obra es un excelente elemento de alfabetización jurídica, pero de alfabetización jurídica en todo lo que tenga que ver con el derecho los derechos de las mujeres. Decía Aida Tarditi que cualquier persona que quisiera hacer una investigación sobre los temas de género, sobre temas de mujeres, sobre cuestiones de género, tiene que recurrir a esta obra de manera obligada. Y yo me permito, María Gabriela decía, bueno, esto
es muy útil para las políticas públicas, que trascienda el ámbito académico y que sirva para las políticas públicas. Yo quiero decirles que la lectura de esta obra es apasionante realmente. Tiene una escritura ágil, una lectura agradable, la hace dinámica. Entonces yo creo que también es brindar con una actitud muy generosa, brindar muchos conocimientos al público en general. Cualquier persona puede abordar la lectura de estos capítulos, capítulo por capítulo, por eso quiero leer los títulos de cada capítulo. Cualquier persona puede leer, pero por ejemplo, el tema del lenguaje, el capítulo referido al lenguaje, tiene todos los documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Internacional de Derechos Humanos referidos al lenguaje sexista, a la discriminación en el lenguaje, y además enriquecido ese capítulo con fallos de la Corte Interamericana. Por ejemplo, Campo Algodonero, donde se señala precisamente por qué hay un lenguaje sexista ahí en los documentos, en las sentencias que la Corte tiene que analizar. O por ejemplo, cuando se aborda las mujeres en el derecho, en el ámbito laboral, contiene no solamente el convenio 190, recientemente aprobado por la Argentina, que trata el tema del acoso en el ámbito laboral y la discriminación en el ámbito laboral, sino también documentos que tienen que ver con esas cuestiones y nuevamente sentencias. Es decir, es una cuestión, es una obra que está destinada no solamente al ámbito académico, no solamente al ámbito judicial, no solamente para las políticas públicas, es bueno que lo lean los legisladores, los asesores del ámbito del poder ejecutivo, no solamente nacional, provincial, municipal, de todos los ámbitos, sino también para el ciudadano común, para empoderar a las mujeres, para hacerles conocer sus derechos en todos los ámbitos, porque además de ser completísimo, es muy actual el texto en cada una de las temáticas. Decía, por ejemplo, alguien, hasta ahora nos preguntan, bueno, ¿qué quiere decir perspectiva de género? ¿Qué es esto de perspectiva de género? ¿Qué tiene que ver con el sexismo, la interseccionalidad? ¿Qué quiere decir? Bueno, está en el capítulo 1. Después, los dilemas filosóficos de todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres. Esto da sustancia a cualquier trabajo que uno quiera realizar en el ámbito académico, en cuestiones para fundamentar una sentencia, para enriquecer un texto, un paper que haya que presentar, por ejemplo, es muy, muy interesante. Las mujeres en el contexto internacional, toda la normativa internacional, la jurisprudencia, lo que inmediatamente los foros internacionales en el próximo capítulo, seguidamente lo que tenga que ver con igualdad. ¿Qué quiere decir la igualdad como un principio constitucional y un principio convencional? Mujeres y violencia de género, mujeres y salud con toda la normativa, y vuelvo a decir jurisprudencia, recomendaciones, documentos nacionales e internacionales, mujeres y medio ambiente. Hoy explicaba Gabriela el tema de la participación política y electoral, no solamente en el ámbito nacional, sino también en todas las provincias. Está tratado el tema provincia por provincia, en orden alfabético, van apareciendo las provincias, un aporte interesantísimo para tratar. Toda la evolución de la normativa civil, es decir, el Código Civil de Vélez Sarsfield, las leyes posteriores de modificación, un análisis exhaustivo de esta temática, y cómo se trata la cuestión en el Código Civil y Comercial. Esto está enriquecido también con muchos aportes jurisprudenciales, con críticas inclusive que se hacen a silogismos que están mal interpretados, mal utilizados en el código, o bien utilizados. Es decir, hay un análisis exhaustivo de esta cuestión.
ya me referí al ámbito laboral, en el ámbito previsional, un aporte muy interesante porque es un campo en el que yo me detuve porque me encantó el tratamiento que se da al ámbito previsional de las trabajadoras de las casas de familia, es decir, las trabajadoras domésticas. Cómo se realiza o cómo se dibujan posteriormente los aportes, las soluciones a través de las moratorias, en fin, me pareció interesantísimo esa temática y cómo es tratada, ¿no? Y por supuesto, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, que me encantó ver, porque muy pocas veces citado, y que es un hito para la Argentina, es un hito para mi región, el caso LNP del Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Mujeres y del seguimiento de CEDAW. Entonces, quiero decirles que esos aportes jurisprudenciales son sumamente valiosos. No solamente el LNP, muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con el acceso real a la jurisdicción, ¿no? La protección institucional en la Argentina e internacional, este capítulo que les decía hoy del lenguaje inclusivo y el sexismo lingüístico, la lucha contra la corrupción, los casos paradigmáticos, la normativa nacional e internacional también, y por supuesto, ya citado, el capítulo referido a cómo afectó la pandemia a las mujeres. Aparece, por ejemplo, la acordada 20 del año 2020 de la Cámara Federal del tema de las mujeres privadas de libertad. El tema de las mujeres privadas de libertad, el tema del acceso a el ingreso universal por hijo para aquellas mujeres privadas de libertad, con hijos menores, en fin. Yo creo que la obra es de una riqueza práctica muy, muy importante, porque condensa temas que tienen que ver con este universo, como se señalaba hoy, desde las diferentes temáticas. Convengamos en que es inacabable, que por supuesto que esto da la pauta de que son temas que no tienen fin, pero es un buen punto de partida y muy buen contenido, tanto para la judicatura, como para el ámbito académico, como para el ciudadano común y, por supuesto, para los poderes públicos en el orden nacional, provincial y municipal. Por eso es una obra muy, muy recomendable. Felicitaciones a la editorial que se ha jugado, como se señaló hoy, con 2 tomos y en esta época tan difícil. Por supuesto, felicitaciones a la directora, a la coordinadora y a las autoras. Bueno, muchísimas gracias, Marina, nuevamente. Voy a, perdón, ahora vamos a transmitir, vamos a pasar un video, que es la presentación de la editorial, la presentación que hace la editorial de esta obra. Hola, soy Silvia Palacio de Caeiro, mucho gusto en saludarles, agradeciendo su amable atención. La obra que aquí presento, titulada Mujeres y sus derechos en Argentina, está escrita por un grupo de abogadas interesadas en cuestiones de género y sus problemáticas, en Argentina y en el mundo. Ángeles, Laura, Tomasita y Victoria han profundizado y realizado aportes sobre este tema. Contamos también con la participación de Marta y su aporte filosófico, quien ha puesto énfasis en los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, la obra cuenta con el prólogo de otra filósofa, María Luisa Femenías. La motivación que inspiró este emprendimiento es la reivindicación de los derechos de las mujeres en lugares institucionales y privados. Este es un trabajo interdisciplinario
que está dirigido a quienes aplican las leyes, ejercen la abogacía y trabajan en temas de género. El objetivo es colaborar a la estructuración de una sociedad valorizada, igualitaria, pacífica y solidaria. El sistema de valores se basa en ejes asentados en la no violencia, la igualdad real y la no discriminación. Nuestro aporte es la compilación y sistematización de diversos aspectos en distintas ramas del derecho. Y con tal finalidad se abordan cuestiones de perspectiva de género, transversalidad, interseccionalidad y sexismo. Derechos humanos de las mujeres en contextos internacionales, en particular dentro del sistema interamericano, las conferencias, agendas y foros contemporáneos. Se examinan temas relativos a la igualdad y no discriminación, violencia de género, salud, medio ambiente, participación política y electoral. Se hace hincapié en los avances del Código Civil y Comercial de 2015 que recoge las nuevas perspectivas en torno a las mujeres. Además, se desarrollan visiones desde el derecho laboral y previsional, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Tiene especial relevancia el desarrollo del lenguaje jurídico claro e inclusivo y lo que significa el sexismo lingüístico bien entendido. La lucha contra la corrupción tiene su espacio y también la trascendencia de la pandemia de COVID-19 en la realidad de las mujeres. No desconocemos que en Argentina las leyes están, pero es fundamental que deben ser puestas en práctica. Por ello, en esta obra deseamos visibilizar las dificultades y circunstancias de las mujeres. Esto permitirá superarlas y reconocer sus derechos humanos. Este es nuestro mensaje, esperando que sea un anhelo compartido por ustedes. Muchas gracias. Doctora Altave. Doctora Altave está muteada. Perdón. Bueno, voy a presentar ahora a la doctora Silvia Palacio, que es la directora de la obra. La doctora Silvia Palacio de Caeiro es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es abogada, profesora de posgrado y docente visitante en diversas universidades del país. Ha sido jueza de Cámara en lo Civil y Comercial en el Poder Judicial de Córdoba y también ha sido funcionaria en el Poder Judicial de la Nación. Bueno, tiene la palabra doctora Palacio de Caeiro. Doctora Silvia Palacio está muteada. Hola, ¿me están escuchando? Ahora sí, perfecto. Bueno, buenas Ahora tardes sí. a todos y a todas. Qué lindo, qué gusto estar aquí con ustedes. Con un agradecimiento especial a Aida Tarditi, a Marta Altave de Lertora, a Gabriela Ábalos, 3 personas a las que quiero mucho. Y a AMJA, todo el equipo de AMJA, Marina, Cecilia, Anabela, que actúa ayer con nosotros, a todas las asociadas de AMJA, de las cuales siempre he sentido un gran apoyo para todas las investigaciones y con las cuales comparto valores y un compromiso social e institucional importante. Quiero agradecer también a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que acá tenemos a su presidenta electa, la doctora Marta Altave, que es de Lertora, que es la primera vez que una mujer preside por elección la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Muchas felicitaciones.
y también a Gabriela, que pertenece a la asociación, y muchas de las amigas que acá tenemos presentes también están acá, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba, que también nos ha acompañado. También un agradecimiento a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aquí le he visto a Delia, que la representa, que realmente los contenidos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia han sido fundamentales para poder desarrollar la investigación que abordamos en su momento. Igualmente la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Córdoba, cuya directora es la doctora María Emilia Cafure, también una precursora en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, al igual que ahora tenemos también la doctora Tarditi y la doctora Marta Cáceres. Bueno, y la doctora Blanca Arabel también voy a citarla. Y algunos hombres también que también integran el Tribunal Superior de Justicia. Especial agradecimiento, quiero decir, a la ley, acá la veo a la doctora Marlene Starellevi y Slattery y a Mariana Mignone, que no ha podido estar aquí, con quien hemos trabajado codo a codo, y como bien dijeron, se hizo referencia, fue muy arduo el camino para poder editar este libro, porque en medio de la pandemia, de las cuarentenas, que la imprenta se cerraba, que la imprenta se abría, que no se podía, que bueno, todo esto fue un camino largo estamos, pero realmente Editorial Thomson Reuters siempre ha cumplido, por lo menos conmigo como autora, así que le agradezco muchísimo a las funcionarias y a las representantes que están aquí. Quiero decir, porque se ha aludido varias veces, que somos un grupo de mujeres de una misma familia, comprometidas en el estudio académico de la cuestión de los derechos de las mujeres. La particularidad singular, que creo que le da originalidad a esta obra, es que seamos todas de la misma familia, como nos dijo, o me dijo en su momento María Angélica Gelli, qué maravillosa la fraternidad sanguínea y académica. Me quedo la frase, María Angélica, que también la he visto, que está por aquí. Y pertenecemos a una misma familia y estamos doblemente enlazadas, no solo por los lazos parentales, sino también por los lazos de compromiso, tratando de revertir una situación histórica de vulnerabilidad de la mujer, producto de un patriarcado. Palabra que no tiene un contenido de mérito, sino que ha sido una influencia cultural que a través de los siglos se ha mantenido en todas las culturas y ha estructurado una mentalidad y prácticas sociales que felizmente a partir de mediados del siglo pasado, siglo XX y durante este siglo XXI, se está buscando revertir. En este sentido quiero hacer mención a estas prácticas patriarcales, a lo que está pasando con las mujeres en Afganistán. Es un triste recuerdo, pero lo debo decir, porque las voces de estas mujeres que nos llegan por diferentes canales, por ONU Mujeres, por la ONU, por declaraciones públicas, tratando de que todas las mujeres del mundo nos unamos a los fines de que el sistema político que está imperante no vulnere, no desconozca, no la someta nuevamente a una situación de invisibilidad y prácticamente de esclavitud cultural. Bueno, dicho esto, que es un momento triste, pero lo quería recordar, ahora volvamos a la obra. La obra, ¿por qué está escrita por nuestra familia, por mujeres de nuestra familia? Pensándolo bien y reflexionando, quizás ha tenido influencia principal la prédica de nuestro padre, que era el doctor Carlos Alberto Palacio Deza, que nos formó en una libertad de pensamiento y de palabra, resaltándonos permanentemente los derechos y la labor que teníamos las mujeres en la contribución de la sociedad. No éramos mujeres que nacimos, algunas como yo, hemos nacido
antes de mitad, o sea, del siglo pasado, pero ya teníamos un padre que nos incitaba a ver nuestra realidad con otras perspectivas. Nuestra madre también fue fundamental, María Esther Aliaga, porque nos formó y nos inculcó un compromiso por el trabajo tesonero, el estudio sostenido, nos fortaleció en la superación individual y en el compromiso social y comunitario, como que debíamos devolver a la sociedad lo que la sociedad nos había permitido ser o llegar a ser. Entonces, eso fue, digamos, la genealogía que creo que todas las mujeres de esta familia hemos tenido y hemos tratado de devolver con esta, les agradezco muchísimo los elogios a la obra, con esta, yo le diría, humilde contribución, porque, bueno, como bien marcaron, cada uno de los aspectos que hemos marcado merecen o hubieran merecido una investigación más exhaustiva. Lo que pasa es que no pudimos, una vida tenemos y familias, entonces no podemos todo. Bueno, les quiero agradecer también a mi marido, Eduardo Caeiro, a mis hijos, que son numerosos, 7 hijos, tengo 20 nietos y nietas, y tengo 7 hijos y hijas, ¿no? Por supuesto. Y les quiero agradecer a mis hermanos, somos 10 hermanos, a muchos de los amigos y conocidos que están aquí y que he visto, realmente que nos hayan acompañado, ha sido un gran honor. El cariz, hablando de la obra puntualmente, el cariz principal es jurídico, pero tiene una reflexión desde la filosofía, que como ustedes bien han resaltado, tanto Aida, Gabriela y Marta, ya nos la proporciona esta reflexión, esta perspectiva filosófica, María Luisa Femenías, que como ustedes bien dijeron, ha sido una de las pioneras principales en el país de todas las cuestiones de género y la defensa de los derechos de las mujeres. La proyección filosófica continúa con Marta en su capítulo 2, que ella ha escrito este capítulo y sobre el basamento filosófico de los derechos de las mujeres. Aquí en pantalla nosotros vamos a tener los capítulos de la obra, y justamente Marta, a quien voy a presentar ahora, nos ha hablado con bastante y con solvencia de estos derechos humanos de las mujeres y los dilemas filosóficos que se han planteado en torno a esta problemática. La presento a Marta. Ella es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, periodista en el Colegio Universitario Obispo Trejo y Sanabria de Córdoba, profesora de la Universidad profesora titular de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba, profesora visitante de universidades nacionales extranjeras, docente investigadora categoría 1 del programa de investigadores del Ministerio de Educación de la Nación, entre otros antecedentes que en la obra están detallados. Marta, te damos la palabra. No sé si me estará escuchando Marta, le damos la palabra. Está muteada Marta, no se la escucha. Habría que desmutearla, Marina. Allá está. Ahora, Marta, te damos la palabra. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias Silvia por 2 cosas. Primero, por haberme invitado a esta obra. La cuestión de las mujeres y la cuestión de la teoría feminista ha sido una cuestión a la que me he dedicado en mis estudios académicos desde la filosofía. Así que, bueno, interactuar con las juristas, con el punto de vista del derecho, en una familia de muchas abogadas, para mí ha sido también un privilegio y un aprendizaje. Tenemos perspectivas diferentes, pero
se evidencia el modo de complementarse, cómo desde lo normativo se remite a ciertos fundamentos. De hecho, lo que yo desarrollo en el capítulo es una serie de dilemas filosóficos que se plantean sobre la cuestión de los derechos humanos de las mujeres, que se pueden reducir a, yo los reduzco a 3 fundamentalmente, y que tiene que ver con la pretensión universalista con que se formulan los derechos humanos y las particularidades históricas, concretas, culturales, en que se encuentran las mujeres. Por un lado, Silvia hizo referencia a las mujeres de Afganistán, eso sería un ejemplo de esa particularidad, y entonces podremos preguntarnos, ¿y cómo? ¿No son derechos universales? Bueno, entonces ahí se emerge una paradoja filosófica, una tensión entre el universalismo y el particularismo cultural, como la ley de Sharia, la ley islámica, no contempla los derechos humanos de las mujeres. Ese sería un ejemplo, y es uno de los dilemas que yo abordo. El otro dilema, que es el dilema histórico, cuando se proclamaron los derechos humanos en la Carta de los Derechos Humanos del Ciudadano, en la Revolución Francesa, se sobreentendió sobre esos derechos humanos al varón. Por eso se hablaba de los derechos del hombre, del vir, el varón. Y el pseudo-universalismo presente se mantuvo hasta el siglo XX, en que empieza con el desarrollo con la ONU a mostrar que esos derechos humanos de las mujeres necesitaban ser no solo visibilizados, explicitados, para que detrás de ese pseudo universal emergiera. Y el último, que también tiene que ver con un dilema filosófico y tiene que ver con el poder político, ya que se hizo mención cómo sirve esta obra para los poderes públicos. ¿Por qué? Porque la membresía que otorgan los estados nacionales como ciudadanos o ciudadanas nos regulan y habilitan o recortan nuestros derechos humanos de mujeres. Entonces, ese dilema muestra, por lo tanto, nuevamente esa tensión entre la proclama universalista de los derechos humanos y la limitación política que establecen los estados soberanos. Y que por eso es la lucha que hacen ustedes, las mujeres juristas, en lograr que esos derechos se encarnen en normas, en regulaciones, en formas concretas de ejercer o aplicar la universalidad. Bueno, ese es mi capítulo. Muchísimas gracias por la palabra y le cedo la palabra a Silvia para que siga presentando a las otras coautoras. Bueno, muchas gracias, Marta. Ahora va a hablar Ángeles, María de los Ángeles Palacio, que es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba. A partir del día de hoy es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, porque se ha doctorado, a quien felicitamos hoy también. Su tesis fue Trata de Personas, y también es uno de los temas que escribe en su capítulo de Mujeres y Violencia de Género. Es jueza del crimen de la Cámara del Crimen de Córdoba. Ha sido jueza de control, niñez, juventud y adolescencia en Río Segundo, en Córdoba. Es profesora invitada en posgrados y jornadas de la especialidad. Bueno, María de los Ángeles, te damos la palabra, así que la vamos a desmutear a María de los Ángeles también. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Para mí es un placer participar en un día tan especial, porque bueno, he tenido muchas emociones en este día. Pero bueno, básicamente quería contarles qué me motivó a mí a encargarme de todos los temas relativos a la trata. Me motiva el sufrimiento de las víctimas que han sido muy revictimizadas en el sistema jurídico penal en toda la última parte del siglo XX. Esta situación fue cambiando a partir de que los jueces nos fuimos formando
de todos los derechos de las mujeres, en especial a partir del estudio de la CEDAW y de Belén do Pará. Dejaron de ser instrumentos internacionales colgados en la biblioteca para pasar a ser una realidad en el juzgamiento y tratamiento de las causas donde están imbrincados los derechos de la mujer. Por eso es que este cambio fue trascendental y nos generó a todas las operadoras del régimen jurídico un verdadero movimiento interno que nos hizo mirar a la víctima dentro del proceso desde otro lugar y considerar si le estábamos dando la respuesta judicial efectiva. Esto creo que ha llevado a la justicia penal a enriquecerse de varias formas. Para mí es un privilegio el estar participando del Poder Judicial en este tiempo. Lo celebro profundamente. Celebro que mis compañeros de Cámara entiendan la perspectiva de género, que la podamos conversar y hacerle modificar su mirada. Creo que en todo esto entender que la violencia contra la mujer parte de un fenómeno único que es la violencia estructural del sistema y que reviste un montón de características cuya expresión más alta es la trata de personas. Desde ya agradezco muchísimo la participación en la obra, les deseo que tenga el éxito que merece y fundamentalmente le agradezco a mi querida hermana Silvia ser tan motor de todas nosotras e impulsora de que sigamos adelante, porque hay muchas de las cosas que todas hemos logrado que han partido desde el impulso de ella. Así que vaya, me afecto a todos los presentes y en especial a mis queridas hermanas. Bueno. Muchas gracias Ángeles. Y bueno, ahora vamos a seguir con María Victoria Caeiro Palacio, también otra de las... Ella es hija, ya no es hermana, es mi hija. María Victoria es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, premio a los mejores promedios por la universidad, especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica de Córdoba, de Argentina, sede Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal en la Universidad Católica de Salta, y se desempeña como funcionaria en el Ministerio Público Federal de la Defensa de Salta. María Victoria, te damos la palabra, te escuchamos. Bueno, ahí se me escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy hija de Silvia. Y bueno, mi tarea fue un poco coordinar, armar el proyecto de los temas junto a mi madre, más abarcativos de los referentes a los derechos de la mujer en la Argentina, y también redactamos en conjunto 2 capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 15, sobre mujer y salud, y sobre mujer, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Bueno, el primer capítulo, un poco algo adelantaron, pero me gustaría hacer una breve reseña. Se habló, ante todo, se hace hincapié en las reglas de Brasilia y cómo la mujer es un sujeto, considerado un sujeto de vulnerabilidad social, ya sea desde la infancia, en la niñez, como en aquellas situaciones en donde es víctima de violencia o de discriminación. Luego se hace referencia a distintos instrumentos internacionales, como la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, las 100 reglas de Brasilia, bueno, las 100 reglas de Brasilia también, ya la mencionamos, la ley 26.845 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley Micaela. Son todas normas internacionales y nacionales donde hacen alusión a la necesidad de facilitar el acceso a la justicia a las mujeres por su condición de vulnerabilidad en los distintos ámbitos en los que se desarrollen, tanto en las relaciones familiares como en cualquier relación interpersonal
donde la mujer se desenvuelva en la sociedad. Y es muy importante, me parece, resaltar la alusión a la ley Micaela, donde habla de que la perspectiva de género tiene que estar incluida en todos los organismos del Estado, el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, cada uno en la función que cumplan, que le toca cumplir. Luego, en el capítulo sobre acceso a la justicia, también se hace referencia a distintos fallos de la Corte Interamericana, donde se condenó a los distintos estados en supuestos de responsabilidad del Estado por haberse omitido procedimientos, investigar delitos, o juzgar con estereotipos a las mujeres, o directamente por limitarle el derecho a un recurso judicial efectivo, que las 100 reglas de Brasilia establece que, establecer procedimientos para el acceso a recursos judiciales efectivos y también para y que esos procedimientos sean eficaces. Como síntesis podemos decir, como acceso a la justicia se hace alusión al servicio de justicia gratuita, a que se respete el debido proceso, al acceso al recurso judicial. Y luego el capítulo sobre mujeres y salud, es el capítulo 7, se hace referencia a distintas normas nacionales, como el Código Civil, constituciones provinciales, y distintas normas internacionales sobre distintos puntos que atañen a asegurar el derecho a la salud, que en principio es un derecho humano, que comprende a todos, hombres y mujeres, pero hay ciertos aspectos que han sido tutelados por distintas legislaciones en forma específica para las mujeres, como lo que tiene que ver con la cobertura de los tratamientos de reproducción asistida, consentimiento informado en las prácticas médicas, leyes para prevenir la violencia obstétrica, o los protocolos para los abortos, en los casos de las mujeres víctimas de violaciones, o cuando está en riesgo su vida en los casos de embarazos. Así que un poco eso, y ya le voy cediendo la palabra a Tomasita, me parece. Así que Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces ahora vamos a presentar a Tomasita González del Pino, que es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derechos de los Negocios por la Universidad Nacional de Córdoba, prosecretaria letrada del Poder Judicial de Córdoba, y se desempeña en la Relatoría Laboral del Tribunal Superior de Justicia, también de Córdoba, y tiene también una vida académica intensa. Tomasita, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Silvia. Aprovecho la oportunidad para agradecerte la oportunidad de participar en esta obra, que yo también pienso que es bárbara, que ha quedado muy, muy linda, y de la que vos sos el pilar. Bueno, aprovecho para contarles que a lo largo del capítulo sobre los derechos de la mujer en el mercado del trabajo, me propuse visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a un empleo remunerado, permanecer y crecer en él. Estas dificultades de las que hablamos muchas veces no están visibilizadas, o la gente no las conoce. El último informe de INDEC de este año sobre la situación de la mujer, de marzo, sigue marcando la existencia de brecha salarial frente a las mismas actividades. Cuando un hombre gana 100 pesos por la misma actividad, una mujer gana 79. Las mujeres siguen accediendo en menor medida a cargos jerárquicos, a cargos de dirección y de toma de posiciones. Las mujeres siguen haciéndose cargo de la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, lo que es uno de los principales obstáculos para una inserción laboral plena. Todas estas problemáticas y más son abordadas por los tratados internacionales, por los convenios de la OIT,
que a los que me refiero a lo largo del capítulo, marcando, como bien dice Silvia, una categorización que hace la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia sobre la no discriminación y la igualdad, la protección de la maternidad, la igual remuneración por igual tarea, la no discriminación por responsabilidades familiares, la necesidad de eliminar los sesgos de género y los estereotipos, la necesidad de repartir más equitativamente las tareas de cuidado. Bueno, y vamos tratando de desarrollar un poco esta temática, profundizándola, sistematizando doctrina y jurisprudencia que existe, y también abarcando las leyes nacionales sobre el tema, la ley de contrato de trabajo y su regulación sobre el trabajo de las mujeres, la ley antidiscriminación y la posibilidad de su aplicación para los casos de discriminación por género, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de asociaciones sindicales, que también prevé un cupo para delegados, y bueno, he puesto también especial énfasis en la necesidad de fomentar y la participación de las mujeres en el sector empresario y en los cargos directivos de las empresas, también de los sindicatos y de todos los organismos públicos y privados. Por último, también hago énfasis, y me parece muy importante para lo que decía la doctora Ábalos del desarrollo sostenible, en la participación y mayor acceso de las mujeres al área de la ciencia y la tecnología, que son claves para el futuro del trabajo. Bueno, en síntesis, creo que el objetivo nuestro fue que el Estado y la sociedad promuevan y aseguren la igualdad de oportunidades y el derecho de todas las mujeres a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad. Bueno, ese es mi aporte. Les agradezco muchísimo por acompañarnos en la presentación y espero que les sea muy útil el libro. Gracias. Bueno, gracias, Tommy. Y ahora vamos a la última disertante, es la última hermana, es la décima hermana, es María Laura Palacio, que es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista diplomada en Derecho de la Seguridad Social, también por la Universidad Nacional de Córdoba, y ejerce la profesión libremente en asuntos previsionales, laborales y de daños en la materia. Bueno, vamos a Laura, y entonces vamos al capítulo de Laura, que es el capítulo sobre el derecho previsional, mujeres y derecho previsional. Bueno, Laura. buenas tardes a todos. Como bien dijo Silvia, yo soy la décima, así que esta posición de ser la última me queda muy cómoda, porque es la que he estado acostumbrada en la vida. Y la verdad que no la vivo con pesar, sino que para mí ha sido siempre un orgullo, porque he tenido varios modelos y semejantes modelos de mujeres en la familia, fundamentalmente lo digo por mis hermanas. Soy la séptima mujer, mis hermanos queridos también, pero realmente nosotros sabemos en nuestra familia de qué hablamos cuando hablamos del sentimiento de que las mujeres somos unas remadoras natas, porque bueno, no tanto yo, pero mis hermanas todas tienen unas familias muy numerosas y así todos se han hecho su lugar en el mundo, en la profesión, y un aporte muy importante para la sociedad. Bueno, yo voy a ser breve porque ya está medio extendido en el tiempo, pero fundamentalmente a mí lo que hoy me planteaba que fue lo que me movilizó a mí, más allá de la propuesta de Silvia, de hablar sobre este tema del derecho en la obra. Fundamentalmente lo hice como un reconocimiento a todas esas mujeres que a mí se me presentaron en un momento en el estudio para decirme: doctora, cumplí los 60 años, trabajé toda mi vida y nunca me hicieron aportes. O porque habían estado trabajando en el hogar, sosteniendo a la familia, criando a los hijos en la infancia, o porque habían sido empleadas en servicio doméstico en su gran mayoría y toda la vida habían trabajado en la informalidad, o porque trabajaban en empresas familiares donde se les hacían los aportes normalmente al padre y a los hermanos varones, y la mujer, que era la que hacía el trabajo administrativo, no se le hicieron los aportes.
Entonces para mí fue grande la emoción y grande la conmoción, luego de buscar la vuelta para que pudieran acceder a obtener un beneficio previsional, grande la emoción cuando las vi a ellas como cobrar su primera haber previsional. Realmente es muy emotivo y haciendo un análisis de nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país, el derecho previsional en relación a la mujer, por lo menos en los últimos 15 años, ha tenido una evolución muy importante. Si partimos de la base que la ley anterior, la 18.038-037 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de la Argentina del año 69, se podía vislumbrar que la mujer podía acceder a un beneficio de la seguridad social, recordemos que es un derecho constitucional y un derecho humano a la seguridad social, podemos observar que la mujer de manera derivada accedía a un beneficio, derivada de la jubilación del hombre, del marido, que había sido el hombre proveedor o el que estaban a cargo de ellas durante su vida. Entonces así veíamos que en esa ley el universo de quienes eran los derechos habientes de pensión de las mujeres abarcaba no solamente el cónyuge, a la viuda, no solamente, claro, no, el cónyuge, la conviviente, sino también a las hijas solteras, las hermanas solteras y hasta las nietas solteras o viudas que estuvieran a cargo del causante e incapacitadas para el trabajo. Es decir, que había como que se entendía que la mujer accedía al derecho, al beneficio de la seguridad social o accedía al sistema de seguridad social por vía derivada del hombre, que aún muerto seguía siendo el proveedor. Así luego, bueno, en el año 93, con el cambio de la ley de jubilaciones actuales, la 24.241, se limita este derecho de posibilitar el acceso a la pensión, únicamente se limita directamente a la viuda, la conviviente, o a los hijos menores o a los mayores discapacitados. Y se elimina todo este universo de mujeres que podían acceder, que eran las que no tenían aporte y que habían estado a cargo del causante. Así fue en la OIT, según un informe de la OIT en la Argentina, anterior al año 2005, solamente el 65% de los adultos mayores estaba dentro del sistema de previsión social, de los cuales el 33% nada más eran mujeres. Es decir, que demuestra que las mujeres habían sido absolutamente marginadas del sistema. Hubo un buen intento del legislador en el año 1918, cuando se sanciona la ley 24.828, que crea un régimen especial para que las mujeres amas de casa se pudieran inscribir y pudieran hacer su aporte, un aporte ínfimo, que era un 11% del aporte debido, del autónomo, como autónomo, que pudiera ir aportando. Pero ¿qué pasó? O sea, quedó en una muy buena intención, pero la vía reglamentaria y demostró tal desidia y tal desinterés que esas mujeres que aportaron, me han venido a ver a mí con 20 años de aporte como amas de casa, y no les resulta que al ser un aporte reducido, el sistema no las había adaptado y no se podían jubilar porque no llegaban a cubrir con el aporte mínimo. O sea que doblemente frustradas, porque no habían podido acceder a la jubilación y porque ese aporte que habían hecho había quedado en saco roto, es decir, que no servía para nada. Bueno, hubo en el año 2005 con el primer programa de inclusión previsional, donde se sancionan las jubilaciones por moratoria, las llamadas moratorias de amas de casa, es decir, que evidencia a quienes estaban destinadas, si bien abarcaba única no solamente a hombres, sino también a mujeres, sino que era una moratoria de autónomos, pero se los llamó de amas de casa también como una forma de estigmatización, que decir, bueno, ellas nunca aportaron y se están jubilando, porque esa era en realidad, socialmente tuvieron una condena social importante por haber podido acceder de esta forma. Con este programa de inclusión previsional, en el año 2005 se jubilaron 2,5 millones de personas, adultos mayores que estaban fuera del sistema previsional, de los cuales 78% eran mujeres. Es decir, que fue una solución para incluir y darle algún tipo de protección, no solamente de permitirles un ingreso, sino de tener una cobertura social a estas mujeres que habían quedado totalmente relegadas del sistema y que ya no tenían posibilidad de cobrar la pensión de algún hombre que las había sostenido en la vida. En el 2014 y 2016 se sanciona la segunda ley de moratoria, en las cuales un 73% de esas jubilaciones por moratoria eran mujeres.
Así fue que en el año 2018, según los índices, en el año 2018, del total de mujeres jubiladas, 86% habían accedido a la jubilación vía moratoria. Ahora bien, el sistema de jubilación por moratoria, si bien fue muy bueno, les permitió a la mujer reconocer un derecho de por sí misma, y ya no derivado de su marido o del hombre que le había mantenido o sostenido a su supervivencia en la vida, le reconoce como en sí, en cabeza propia, le otorga el derecho a poder acceder a un beneficio previsional. Fue una medida fue una medida acertada temporáneamente en esa situación. A mi modo de ver, la crítica que yo tengo por el sistema de las moratorias previsionales es que al haber hecho algo provisorio para siempre, digamos, haberlo mantenido en el tiempo, y tuvo y trae hoy por hoy, lo podemos vislumbrar sus desventajas. En primer lugar, lógicamente contribuyó al aumento del déficit fiscal y a comprometer justamente las finanzas públicas en ese sentido. Como segunda medida, también como recién lo comentaba, se produjo una estigmatización y un rechazo de muchas personas hacia a estas mujeres que se habían jubilado por medio de moratoria. En tercer lugar, y yo pienso que esta es la situación más grave, es que desalentó a que la mujer que estaba en edad, digamos, de poder seguir activa, de que se quisiera inscribir. Porque entonces, ¿cuál era la lectura que se hacía? Es decir, bueno, si yo cuando cumpla los 60 me voy a jubilar por moratoria, ¿para qué voy a aportar? Entonces, y justamente, fundamentalmente las personas tal vez más vulnerables, que eran las del servicio doméstico. Entonces, eso les llevó a que no se vieran tentadas en querer ingresar al sistema, porque sabían que a última instancia, cuando se cumplieran los 60, iban a poder obtener el beneficio de la jubilación. Y por otro lado, también otro principio, otra cuestión también que yo le veo como desfavorable, es que se produjo un quiebre y atentó contra un principio básico de la seguridad social, como es la solidaridad intrageneracional. ¿Qué significa eso? Que son los activos quienes sostienen a los pasivos. Es decir, bueno, y al haber habido toda esta brecha de personas que no quisieran acceder al sistema, que sabían que lo iban a cobrar un beneficio, se produce este desbalance y este desbarajuste, que bueno, que es parte de la realidad actual a la que han llegado los jubilados hoy. Bueno, esto básicamente es mi pensamiento. Yo pienso que en esto hay que alentar y promover políticas públicas, y va de la mano del derecho laboral, ya que la jubilación es un sustitutivo del sueldo, es decir, de promover políticas públicas y acertadas y conducentes que la mujer pueda acceder a un trabajo remunerado dentro de la formalidad y de calidad, incluso aunque se le reconozca la posibilidad de acceder a áreas jerárquicas o directivas, de modo tal que su jubilación no sea de las mínimas y los hombres que tengan los mayores haberes. Porque así podemos ver que los hombres en sus últimos 10 años fueron cuando fueron creciendo laboralmente y tuvieron un mejor haber, mientras que las mujeres mantuvieron durante toda su vida un cargo y un haber durante los 30 años que trabajaron. Entonces eso también se vislumbra que en la adultez o en la vejez puedan tener un mejor ingreso. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, a vos Silvia, a todas mis hermanas y a todas las mujeres de la familia que contribuyeron y participaron en esto. Bueno, muchas gracias Laura, y te damos la palabra Marina, a vos de nuevo con el agradecimiento a todos los presentes por todo y cómo nos ha apoyado AMJA en la presentación de esta obra, en la cabeza de Aida, de Marta y de Gaby. Exactamente, doctora. Bueno, entonces resta agradecer a todos los presentes por compartir este momento con las autoras y acompañarlas en esta presentación. Y queremos compartir con ustedes un link que ya está en el chat de este Zoom, y en este link ustedes van a poder tener acceso a un descuento del 10% al adquirir la obra, ¿sí? Tienen que completar sus datos y con posterioridad entrarán en contacto con ustedes
para poder comprarlo con este descuento. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias.